Estar solo. Dos palabras que, para muchos, evocan miedo, incomodidad o tristeza. Vivimos en una época donde la conexión constante parece obligatoria, donde la soledad se asocia con el fracaso, con el vacío. Pero ¿y si te dijera que estar solo no es un castigo, sino una oportunidad? Los estoicos, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, nos dejaron lecciones atemporales sobre la importancia de la soledad y la autosuficiencia. No se trata de aislarnos del mundo, sino de aprender a encontrar fortaleza en nuestra propia compañía. Hoy vamos a explorar juntos esta idea. ¿Qué significa realmente aprender a estar solo? ¿Cómo puede la filosofía estoica ayudarnos a enfrentar esta realidad? Y, sobre todo, ¿qué podemos hacer para transformar la soledad en una aliada y no en una enemiga? Acompáñame en este viaje hacia la autosuficiencia emocional. Primera idea. ¿Por qué tememos la soledad? El miedo a la soledad proviene de una creencia errónea, la de que no somos suficientes por nosotros mismos. Pensamos que, si no hay nadie a nuestro alrededor, nuestra existencia pierde sentido. Esta idea está profundamente arraigada en nuestra sociedad, que valora la validación externa por encima de la interna. Nos enseñan que para valer, necesitamos reconocimiento, atención, amor de otros. Así nacen las búsquedas insaciables de likes, la necesidad de responder mensajes al instante o la obsesión por tener siempre planes. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso se apaga? Cuando el teléfono se queda sin batería, cuando la casa está vacía, cuando el mundo entero parece haberse callado. ¿Qué sentimos? Ansiedad, incomodidad, incluso miedo. Este temor tiene raíces evolutivas. En la antigüedad, el ser humano dependía de la tribu para sobrevivir. Estar solo significaba estar expuesto al peligro, depredadores, hambre, frío. Por eso, el cerebro desarrolló una señal de alerta para la soledad. El problema es que, hoy en día, este mecanismo sigue activo, pero ya no enfrentamos tigres ni lobos. Ahora, nuestro depredador es el silencio, la ausencia de notificaciones y la sensación de vacío. Sin embargo, esta percepción es engañosa. Los estoicos nos enseñan que la verdadera soledad no ocurre cuando estamos físicamente solos, sino cuando no estamos en paz con nosotros mismos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: «El que vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el universo». ¿Qué significa esto? Que la paz no se encuentra en los demás, ni en las circunstancias externas, sino en nuestra relación con nosotros mismos. Imagina que tu mente es una casa. Si la casa está desordenada, ruidosa, llena de preocupaciones y temores, entonces, aunque te rodees de personas, seguirás sintiéndote solo. Pero si tu mente es un refugio ordenado y tranquilo, no importará dónde estés ni con quién estés, siempre tendrás un espacio de paz dentro de ti. Pero, seamos honestos, ¿cuántas veces dedicamos tiempo a ordenar nuestra casa interna? Nos preocupamos por el exterior, nuestra apariencia, nuestro entorno, nuestras redes sociales. Pero, ¿cuándo fue la última vez que te preguntaste cómo estás realmente por dentro? Aquí es donde los estoicos nos desafían. Nos invitan a dejar de depender de los demás y a encontrar en nosotros mismos la fuente de paz. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para otros, sino para sí mismo. Se hablaba a sí mismo para recordarse lo que ya sabía, pero a menudo olvidaba. Y, quizás, tú también necesites esa conversación interna. El filósofo estoico Epicteto nos dejó otra enseñanza poderosa. No te aflijas por la soledad, porque no estás solo, estás contigo mismo. Reflexionemos juntos. ¿Cuántas veces hemos dicho, estoy solo, como si fuera algo trágico? Pero, si lo piensas bien, ¿realmente estás solo? Siempre estás contigo. Siempre hay una conversación ocurriendo en tu mente. Siempre hay una voz que te acompaña,
y esa voz eres tú. El problema es que, a veces, no nos gusta escuchar esa voz. ¿Por qué? Porque puede ser crítica, exigente, impaciente. No nos gusta la versión de nosotros mismos que aparece en la soledad. Preferimos el ruido externo para silenciarla. Pero aquí hay una gran verdad. Si aprendes a transformar esa voz en una aliada, nunca más temerás estar solo. Y aquí está la gran clave. El silencio no es tu enemigo, es tu oportunidad. Porque cuando el mundo se calla, se revela lo que hay en tu interior. Y si lo que ves no te gusta, no huyas. Los estoicos nos enseñan que la incomodidad es parte del crecimiento. Marco Aurelio se lo recordaba a sí mismo constantemente. No te aflijas por las dificultades, recuerda que fuiste hecho para superarlas. El miedo a la soledad, entonces, no es un enemigo al que hay que vencer. Es un maestro que nos muestra todo lo que aún no hemos resuelto dentro de nosotros. Y aquí viene la pregunta importante: ¿qué puedes hacer con esa información? Los estoicos no se quedaban en la reflexión. Actuaban. Convertían la incomodidad en práctica. ¿Sientes que la soledad te asusta? Entonces enfréntala. No con evasión, sino con presencia. Séneca decía que no podemos controlar lo que ocurre afuera, pero siempre podemos controlar nuestra actitud. Cuando la soledad golpee tu puerta, ábrele. No la expulses. Invítala a sentarse, escucha y aprende de ella. ¿Por qué tememos la soledad? Porque nos enfrenta a una de las verdades más profundas e incómodas, que, en última instancia, solo contamos con nosotros mismos. Esta verdad puede ser aterradora o liberadora. Todo depende de cómo la interpretes. Si la ves desde el miedo, te sentirás abandonado. Pero si la ves desde la fortaleza, te sentirás invencible. Porque, como decía Séneca, la mayor carga que un ser humano puede llevar es depender de la voluntad de otro. Si dependes de la compañía de otros para sentirte bien, entonces tu bienestar siempre estará fuera de tu control. Pero, si aprendes a estar solo, si aprendes a ser suficiente para ti mismo, nadie podrá quitarte la paz. Podrás amar, conectar y compartir con otros, pero no dependerás de ellos. Y eso, amigo mío, es la verdadera libertad. Recapitulemos. Tememos la soledad porque nos enfrenta a nuestra mente, a nuestra historia, a nuestras inseguridades. Nos da miedo escucharnos, pero no nos damos cuenta de que, detrás de esa incomodidad inicial, se esconde la paz. Los estoicos nos enseñan que no se trata de huir de la soledad, sino de transformarla. Porque, al final del día, no estamos realmente solos. Siempre estamos con nosotros mismos. Y la relación que tienes contigo es la más importante de tu vida. Hoy te hago una invitación. La próxima vez que te sientas solo, no corras a buscar el teléfono, no busques la televisión ni el ruido externo. Quédate ahí, en silencio, contigo mismo. Escucha lo que tu mente quiere decirte. Puede que al principio sea incómodo, pero con el tiempo te darás cuenta de algo poderoso: tú ya eres suficiente. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca te lo están recordando. Ahora, es tu turno de descubrirlo por ti mismo. Segunda idea. La soledad no es aislamiento. A menudo confundimos soledad con aislamiento. Creemos que estar solo significa desconectarnos de todo y de todos, alejarnos del mundo y encerrarnos en una especie de prisión emocional. Pero esta visión es equivocada. Los estoicos nos muestran otra perspectiva. La soledad no es aislamiento, es reconexión. Reconexión con lo que importa, con lo esencial, y sobre todo, con nosotros mismos. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos dejó una enseñanza que resuena profundamente con esta idea. Decía: la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin dependencia ansiosa del futuro, ni miedo al pasado. ¿Qué tiene que ver esto con la soledad? Todo.
porque cuando estamos con nosotros mismos, nos enfrentamos al presente. No hay distracciones, no hay notificaciones, no hay opiniones ajenas. Solo estamos nosotros, en el ahora, este momento. Y es ahí, en esa conexión pura con el presente, donde podemos encontrar la verdadera paz. La soledad no nos aísla del mundo, nos sintoniza con él, de una forma mucho más profunda. Para los estoicos, la clave no está en rechazar la compañía de los demás, sino en no depender de ella. Ellos nunca dijeron que debíamos vivir como ermitaños, aislados de la sociedad. Al contrario, Marco Aurelio fue emperador de Roma, rodeado de miles de personas y con la responsabilidad de dirigir todo un imperio. Sin embargo, él mismo se recordaba la importancia de encontrar momentos de soledad en medio de la multitud. Es en esos instantes de calma interna donde se fortalecía su carácter. Hoy, en la era de las redes sociales, esto se ha vuelto más importante que nunca. Podemos estar rodeados de miles de personas de forma virtual, recibir cientos de mensajes y aún así sentirnos aislados. ¿Por qué? Porque hemos confundido la conexión externa con la verdadera conexión. La soledad, entendida desde la perspectiva estoica, no significa apartarnos de los demás, sino recuperar la relación con nosotros mismos. Cuando la vida se llena de ruido, las voces de otros se superponen a la nuestra, y dejamos de escuchar nuestra propia sabiduría interna. Los estoicos nos invitan a apagar el ruido, no a desconectar del mundo, sino a reconectar con nuestra esencia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, dejó una frase que parece escrita para nuestros días. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Reflexiona sobre esto por un momento. Si tus pensamientos están llenos de miedo a la soledad, de ansiedad por estar acompañado o de la necesidad constante de validación, tu alma se impregnará de esas emociones. Vivirás atrapado en una búsqueda interminable de compañía externa. Pero si tus pensamientos se llenan de paz, de autosuficiencia y aceptación de la soledad, entonces tu alma se teñirá con esos colores. La soledad, en lugar de ser una carga, se convertirá en un refugio. No un aislamiento, sino un espacio de serenidad. Como un faro en medio de la tormenta. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo podemos dejar de temer la soledad y empezar a verla como un refugio? Los estoicos no se quedaban solo en la reflexión, nos ofrecían prácticas concretas. Aquí tienes algunas que puedes aplicar hoy mismo. 1. La práctica del silencio intencional. Dedica un momento del día a desconectar del ruido externo. Sin notificaciones, sin llamadas, solo tú y tu respiración. No necesitas más. Este pequeño hábito te enseñará a disfrutar de la calma y a no temerla. 2. Escribir en un diario. Séneca lo hacía. Marco Aurelio lo hacía. Tú también puedes hacerlo. Escribe tus pensamientos, tus preocupaciones, tus miedos. Verás que, al ponerlos en papel, pierden fuerza. Esta práctica te permite tener un diálogo honesto contigo mismo. 3. Caminatas en soledad. No subestimes el poder de una caminata solo, sin música, sin audífonos. Simplemente camina y observa. Escucha tus pensamientos. Esta práctica, que Marco Aurelio realizaba a menudo, te permite reconectar con el presente. No estás aislado, estás inmerso en el mundo. Ahora bien, no se trata de huir de la compañía de los demás. La conexión con otros sigue siendo valiosa. Pero hay una diferencia entre conectar y depender. Los estoicos nos advierten que, cuando nuestra felicidad depende de la presencia de otros, nos convertimos en prisioneros de sus decisiones. Y esto nos llena de ansiedad. Por eso, la soledad no debe verse como una enemiga, sino como una aliada. Es el espacio donde recuperas tu poder. Porque, al final, como decía Séneca, la mayor carga que un ser humano puede llevar es depender de la voluntad de otro.
Si tu paz interior depende de la aprobación, el amor o la atención de los demás, entonces nunca serás libre. Pero, si te vuelves suficiente para ti mismo, nadie podrá arrebatarte tu serenidad. Entonces, la próxima vez que te sientas solo, no intentes huir de esa sensación. No busques llenar el vacío con distracciones inmediatas. Respira. Escúchate. Porque no estás aislado, estás contigo mismo. Y ahí, en esa soledad elegida, es donde se encuentra la verdadera fortaleza. La soledad no es aislamiento. Es independencia. Es libertad. Es el lugar donde te descubres, donde te reconoces y, si lo permites, donde te transformas. Recuerda siempre, la soledad no es tu enemiga, es tu maestra. Si aprendes a estar contigo mismo, a reconectar con tu interior, entonces, aunque el mundo esté en caos, tú estarás en paz. Tercera idea. ¿Cómo aprender a estar solo? Entonces, ¿cómo podemos aprender a disfrutar de la soledad? Aquí te comparto algunas prácticas inspiradas en los estoicos que puedes aplicar desde hoy mismo. 1. Marco Aurelio escribía sus pensamientos diariamente, y esas notas se convirtieron en lo que hoy conocemos como meditaciones. Escribir es una forma de conversar con uno mismo. Tómate 10 minutos al día para escribir lo que sientes, sin juzgarte. Te sorprenderá lo mucho que puedes aprender sobre ti. 2. La meditación estoica. Los estoicos practicaban la praemeditatio malorum, una técnica para imaginar los peores escenarios posibles. Pero, ¿y si usas esta práctica para reflexionar sobre la soledad? Imagina un día en el que no tengas compañía externa. ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías? De esta forma, te preparas mentalmente para aceptar la soledad como algo natural. 3. La autosuficiencia emocional. Séneca decía, el que no tiene dueño, es dueño de sí mismo. Aprender a disfrutar de la soledad implica dejar de depender emocionalmente de otros. Esto no significa dejar de amar o de conectar, sino no convertir esas relaciones en una necesidad para nuestra felicidad. Si aprendes a estar solo y a no depender de nadie emocionalmente, serás libre. Tendrás amistades, pareja o cualquier tipo de compañía por gusto y no por necesidad. Créeme, solo cuando no dependas de nadie, podrás desear estar acompañado y aún así sentirte completo, ya que si recurrimos a los demás por no estar solos, evitaremos crecer en soledad y cuando volvamos a estar solos, sentiremos el mismo vacío. Sabrás que no se llena con compañía externa, sino solo con la compañía de uno mismo. Beneficios de aprender a estar solo. Cuando aprendes a estar solo, todo cambia. Aquí algunos de los beneficios que obtendrás. Autonomía emocional. No dependerás de la aprobación externa, ya no temerás al famoso "¿qué dirán?". Claridad mental. Al reducir el ruido externo, tus pensamientos se aclaran. Mayor creatividad. Muchas ideas geniales surgen en momentos de soledad. Fortaleza interior. Cuando sabes que puedes enfrentarte a la soledad, ninguna situación te asusta. ¿Recuerdas la frase de Epicteto? No te aflijas por la soledad, porque no estás solo, estás contigo mismo. Este es el mayor beneficio, darte cuenta de que tú eres suficiente. Conclusión. Estar solo no es una sentencia de tristeza. Es una oportunidad para conocerte, para conectar con tu esencia. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza no proviene de lo externo, sino de lo interno. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto no nos invitan a vivir aislados, sino a encontrar en la soledad una herramienta de libertad. Si eres capaz de estar en paz contigo mismo, entonces serás libre en cualquier parte del mundo. Hoy te invito a practicar la soledad de forma consciente. No la temas, abrázala. Recuerda, no estás solo. Estás contigo mismo. Y esa es la mejor compañía que puedes tener,
Espero que estos consejos te ayuden a encontrarte a ti mismo y aclararte el camino hacia el autodominio. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un comentario y cuéntame, ¿cómo vives la soledad? Nos vemos en el próximo video.